Buenos días a todos. ¿Quiere por favor abrir sus Biblias a Juan? Estamos en el capítulo 4 y vamos a iniciar con una oración, si les parece. ¿Quiere por favor también inclinar su rostro? Señor Dios Todopoderoso, Dios y Creador, que ha puesto todo lo que este mundo tiene, esta tierra y las cosas que vemos, animales, las plantas, los océanos, Señor, lo que allí vive, todo lo que vuela, Señor, que ha sido de tu creación, nos recuerda, Señor, que eres el soberano, el creador, y además de eso has dado vida a la humanidad por medio de Adán y de Eva, y nos has dado vida a nosotros, Señor, a darnos esa oportunidad de vivir en este mundo, pero más importante, darnos la salvación por medio de tu Hijo, y te agradecemos por eso, porque nos has permitido ahora y nos permites ahora poner nuestra fe en ti, descansar en ti, adorarte a ti, exaltar tu nombre como iglesia, de forma individual. Gracias por tu palabra, porque ellas nos llevan a reconocer quién eres y lo que has hecho, y nos pone de rodillas a adorarte, Señor, por encima de todas las cosas. Y es de eso, Señor, que queremos seguir meditando en este día. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, en tu meditación, en la meditación de la palabra, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Recuerden que estamos meditando en estas palabras que encontramos allí en el capítulo 4, versículo 13. Dice allí: todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esas palabras, si recuerdan, fueron dichas por Jesucristo a esta mujer, la mujer samaritana. Y ahí nuestro Señor, en esas maravillosas palabras, en esta metáfora que acaba de utilizar, nos da la esencia del mensaje cristiano. Él vino al mundo para dar vida eterna. Y de eso escuchamos también al mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Lo mismo dice más adelante, en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora la pregunta que nos hacemos, que estamos examinando, es esta: ¿has recibido de esta plenitud, de este pozo de agua, de esta vida abundante, de esta vida que es la verdadera vida? Puede que sí, puede que no, o de pronto ni se ha enterado de esta plenitud. Y eso se debe a los obstáculos para recibir de esta plenitud. Y eso es lo que nos preocupa por estos días. Este debe ser el objeto supremo de la vida de cada uno de nosotros, de su deseo, de su esfuerzo por llegar a recibir de esta plenitud para que nunca más tenga sed. Y esta mujer, la mujer samaritana, nos muestra los errores en los que muchos entramos. Muchos estamos expuestos a caer, y lo hemos examinado por varios días. Bueno, ahora hoy quiero que analicemos lo mismo, pero desde otro ángulo. Sin embargo, no debe olvidar esto de los obstáculos. Estos deben tenerse y mantenerse claros en la mente. Entre uno de ellos era el tipo de adoración que ella estaba haciendo. Y hemos revisado qué es la adoración, a quién adora o cómo adora. Bueno, todo eso es muy importante, pero ahora veámoslo desde otro ángulo. ¿Cuál es el objeto de la adoración? Bien, en este momento nadie tendría ninguna dificultad para responder, nadie debería tener ninguna dificultad para responder a esa pregunta. El único objeto de adoración es Jesús, y es a Él al que le debe toda su misión, al Señor Jesucristo.
Y aquí en este relato maravilloso vemos como nuestro Señor va guiando a la mujer samaritana a esa posición de sumisión. Ella confiaba en sí misma, era una mujer de una charla superficial, ella hablaba de adorar de aquí, de allá, pero Jesús la lleva a una sumisión final y completa, porque no hay otra esperanza. No hay esperanza de obtener esta plenitud, esta vida plena, a menos que crea en Él, a menos que se someta a Él. Y por eso surge la gran pregunta: ¿quién es Él? Esa es una pregunta vital. No hay esperanza para usted ni para mí hasta que tenga claro esto. Y sin lugar a dudas, este es el principal problema en la actualidad. ¿Quién es la persona de Jesús de Nazaret? Esta persona de la que leemos en los evangelios, que preocupa en realidad a todas las escrituras. Esa es la gran pregunta: ¿quién es Él? Nunca obtendrá lo que Él tiene para darle hasta que tenga claro quién es Él. Bueno, ahora por supuesto, este es un mensaje que es muy común en esta época que se avecina de Navidad. Todo gira en torno a Él. Entonces, ¿qué puede hacer esta temporada que ya viene? Ya los almacenes están preparados para las fiestas decembrinas. Yo le pregunto, ¿está usted preparado? ¿Qué puede hacer para prepararse? Bueno, puede considerar esta gran pregunta, darle respuesta: ¿quién es Él? ¿Por qué debe escucharlo y por qué debe someterse a Él? Solo cuando descubra, estará listo para someterse, cuando descubra quién es Él. Y por lo tanto, obtener esta gran y gloriosa bendición de su plenitud. Porque después de todo, para eso vino a este mundo, y ese es el mensaje de la fe cristiana. Bien, ahora, en esta conversación entre nuestro Señor y la mujer samaritana, vemos una gran luz e instrucción sobre esto. Una vez más, esta es una historia completa. Acá vemos los grandes elementos centrales de la fe cristiana. Observen cómo se siente esta mujer después de que ella escucha la verdad que viene de las palabras de Jesús. Al principio, ella imagina que está conociendo a un extraño. Ella es una mujer samaritana, está sorprendida, bastante sorprendida, especialmente porque es mujer y porque es samaritana, porque él se acerca a ella, no lo puede entender. Y hemos visto todo eso, pero a medida que Jesús la guía, ella comienza a tener un respeto por Él. Antes no lo tenía, pero empieza a tener el respeto. Él le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella ya ve en él que es un profeta. Nuestros padres, le dice el texto, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará esto. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Estas son afirmaciones poderosas. Y hoy quiero que demos una visión general a todo este gran tema y hagamos algunas observaciones. Una de ellas es que no les parece asombroso y extraordinario que haya sido a esta mujer, por encima de todas las personas, la que nuestro Señor escoge para esta gran revelación. ¿No les parece asombroso que esta gran revelación con respecto a Él la haya hecho a una mujer y samaritana, a una mujer pecadora? Bueno, gracias a Dios le damos por esto. Porque si no hay esperanza, si no fue a ella, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Él mismo lo decía muy a menudo. Él dijo, no penséis que he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y esa es la gloriosa esperanza del Evangelio. A esta mujer,
se le hace esta tremenda revelación. Y ahora observen que en estos versículos que acabo de leerles, Jesús le va conduciendo paso a paso a esa gran declaración que encontramos en el versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Pero debemos, antes de eso, considerar los pasos que nos llevan hasta allá. Porque si tiene algún problema con todo, no va a llegar a esa conclusión. Yo soy el que habla contigo. Veamos pues algunos de estos principios generales que son enseñados acá por nuestro Señor. ¿Cuál es el primer principio? El mensaje cristiano es exclusivo. Ese es el primer principio. El mensaje cristiano es exclusivo. Y puedo decir más claramente, el mensaje cristiano es intolerante. En ese mensaje, ese es el único mensaje y solo ese mensaje. No hay otra opción. Y esto lo vemos con claridad en la historia acerca de la adoración. En versículo 26, 22 dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora bien, aquí está la declaración, esta es una declaración de nuestro Señor mismo. La salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Esto es, por supuesto, uno de estos momentos cruciales, algo que se afirma con claridad en el Nuevo Testamento. Lo hemos repetido allí, inclusive en las cartas, en el Evangelio de Juan. Más adelante, nuestro Señor, en el capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es intolerancia, esto es exclusión, esto es singularidad. Yo soy la luz del mundo, dice él en Juan 8:12. Esta es una declaración absoluta. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él mismo inclusive se contrasta con otros pastores, otras personas que se habían ofrecido como pastores, que habían venido antes que él. En Juan 10:8 dice, todos los que vinieron antes de mí, son ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, él es la puerta de entrada. Esas son afirmaciones absolutas que constantemente él hace de sí mismo. Y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y llegamos a la predicación de estos primeros predicadores, la gente que él apartó y llamó, a quienes les dio ese mensaje y a quienes envió, comenzaron a decir exactamente lo mismo. Pedro, por ejemplo, predicando en Jerusalén y dirigiéndose a las autoridades judías, les dice Jesucristo, dice, Él es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que has venido a ser la piedra angular, Hechos 4:11. Y luego continúa en el 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas son declaraciones absolutas. Pero igual lo hace él mismo en Hechos 17 a los atenienses. Pues lo que vosotros, les dice, adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, dice Pablo en Hechos 17:23. Esta es una afirmación absoluta. Y el apóstol vuelve a decir exactamente lo mismo en 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y precisamente estas son las afirmaciones que les incomodan a muchas personas. Y es por eso que muchas iglesias están en confusión, porque no han entendido la singularidad del mensaje. Vivimos en la era de la tolerancia. Nos enorgullece hablar de eso. Se critica a los antiguos porque dicen, estos eran de mente estrecha. Hoy la gente dice que debe sacar lo bueno de todo. Usted mientras saque lo bueno, yo disfruto sacando lo que pueda sacar bueno y el resto lo dejo. De pronto he escuchado el dicho que dice que se come el pollo y escupe los huesos, ¿cierto? Eso es el dicho de esta época, la época de la tolerancia. Y en la época de la tolerancia no se debería decir que hay un solo camino. Todos los demás caminos están equivocados, eso sería terrible. En la época de la tolerancia no debemos hacer afirmaciones de exclusividad y singularidad.
De hecho, hay algunos que van tan lejos como para decir que si hace eso, está negando el mensaje cristiano. Toda la iglesia, el cristianismo, es que sea tolerante, que es un espíritu de dar, de recibir, de amor, de estar dispuesto a entenderse y estar de acuerdo con todo el mundo, siempre y cuando, por supuesto, que la gente esté dispuesta a lo bueno, a lo que es útil, que haya un poco de verdad y eso es suficiente. Seguro que usted lo ha visto. En algunas ocasiones, probablemente, hay unas calcomanías que la gente está poniendo en sus carros que dicen coexist. Puede que lo hayan visto o no. Pero lo que están diciendo es que todos podemos vivir armoniosamente sin importar la religión, como un todo espiritual. Pero eso es imposible. Solo basta ver la guerra entre Hamás y los israelitas. Los dos tienen dos posiciones completamente contrarias. Unos son judíos y los otros son musulmanes. Y si usted le agrega a ese grupo ahora los cristianos, entonces esto de coexistir, todos van a tener que ceder de alguna forma. A nosotros, los cristianos, nos tocaría empezar negando la Biblia. Si la tolerancia es lo que se busca, entonces el cristianismo se convierte simplemente en una moralidad. Y es de eso de lo que se va a hablar durante la temporada navideña. De paz, de buena voluntad, usted lo va a escuchar, de hermandad entre todos y cosas así. Pero estoy aquí para recordarles que no es más que una completa contradicción de todo lo que dice el Nuevo Testamento y especialmente lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos amigos, estoy enfatizando esto no porque me dé placer hacerlo en un sentido, sino porque es que no hay esperanza para nadie de salvación a menos que escuche este mensaje que es exclusivo. No hay esperanza para nadie aparte del mensaje cristiano. Y por eso es que lo hace importante. Y nuestro Señor acá se lo deja claro, porque la salvación viene de los judíos. Y esa es una afirmación que se hace a través del Antiguo Testamento, y esto es importante. Por eso debemos seguir leyendo el Antiguo Testamento. Allí lo encuentra. Allí está la nación judía entre todas las naciones. ¿Y quiénes son ellos? Esto es vital a entender. De ellos provienen los profetas, de ellos provienen los patriarcas. Son los escogidos como el pueblo de Dios. Y no eran como las otras naciones, eran diferentes. Y de hecho toda la historia demuestra ese hecho. No existían como nación antes, pero Dios los hizo una nación para sí mismo. Tomó a un hombre llamado Abraham, lo sacó del paganismo, él vivía por allá en Mesopotamia, tomó a este hombre y lo convirtió en una nación de una manera milagrosa. Esa es la historia. Y a esta nueva nación les entrega los 10 mandamientos. Él dijo, ustedes no deben vivir como los demás. Vosotros sois mi pueblo, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, dice Dios. Levíticos 20:26. Mientras los otros pueblos hacían holocaustos con sus hijos como ofrenda a sus dioses, mientras los otros pueblos comían lo que les parecía, a este pueblo les dice, no hagan esas cosas. Son un pueblo separado, un pueblo para posesión particular de Dios. Un pueblo para sí mismo. Y fue a esas personas, y solo a estas, a quienes Dios le plació revelarse. A ellos les dio las Escrituras. Y el apóstol Pablo, al escribir en Romanos, hace uso de ese argumento. Le preguntan a él, ¿en qué se diferencia el judío de todos los demás? Esa es la pregunta que se le hacía. Él estaba predicando en ese momento tanto a judíos como a gentiles. Y la gente entonces le hace esa pregunta, en Romanos 3:1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, le responde Pablo, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Con eso se está refiriendo a las Escrituras, al Antiguo Testamento. Las otras naciones no tenían la revelación de Dios, no tenían los 10 mandamientos. Ellos sí, ellos tenían no solamente las Escrituras, tenían a los profetas, tenían los salmistas y otras personas. Esto era especial y único para los judíos. Y eso es lo que nuestro Señor quiere decir cuando dice que la salvación es de los judíos. Y sí, los samaritanos
Ya lo dije en el pasado, ellos tenían los 5 primeros libros de la Biblia, pero solamente los primeros 5, no tenían nada más. Y ahora el Señor les está diciendo a esta mujer que la creencia que ella tiene es defectuosa, que no tiene la verdad completa, que no tiene el verdadero entendimiento, que ha malinterpretado incluso lo que tiene, porque le ha faltado la enseñanza de los profetas. La salvación es exclusiva, no la tiene, le dice a esta mujer Jesús. Ahora bien, esto es un asunto crucial, y esta es la afirmación y esta es la esencia del mensaje cristiano. La salvación viene de los judíos y viene en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes cómo el apóstol Pablo lo dice allí en Atenas? Atenas era la Meca donde estaban todos los filósofos, el centro cultural del mundo civilizado de ese entonces, la gran ciudad, una ciudad orgullosa de su maravillosa sucesión de maestros, especialmente de filósofos, llena de grandes pensadores. Y a ellos el apóstol Pablo les dijo: percibo que sois muy religiosos, en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con una inscripción: al Dios desconocido. Estas personas habían llegado tan lejos para descubrir que había un Dios detrás de los dioses que ellos conocían. Había un poder misterioso detrás de ellos y que ellos no podían encontrarlo. Lo buscaban, pero no lo encontraban. Para ellos era desconocido. Lo adoraban como pensaban que lo estaban haciendo en su ignorancia, pero no sabían nada de él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no eran judíos. Confiaban solo en sus propios pensamientos, en su propia razón, en su propio entendimiento. Estaban tratando de encontrarlo y no podían. Así que Pablo no vacila en decirles: pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Pablo lo dice exactamente en 1 Corintios 1, versículo 27. Si se acuerdas como lo dice allá, dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El mundo se jacta de su sabiduría, es decir, se jacta de la filosofía, del entendimiento humano, del pensamiento humano, del esfuerzo humano, pero el mundo en su sabiduría no conoce a Dios. Ahora bien, esto es algo asombroso para mí, que hoy hombres puedan entonces hablar de esta tolerancia. Eso no es sabio, ni es filosóficamente correcto. De hecho, es una contradicción, porque acá nuestro Señor mismo y los apóstoles que fundaron la iglesia cristiana están firmes en esa posición, que no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otra manera de encontrar a Dios. El mundo, en toda su sabiduría y todo lo que tiene, nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y esto no es tema de discusión, esto no es para negociar. El mundo antiguo, con sus filósofos, maestros, no han logrado llegar al conocimiento de Dios. Y todos los filósofos y pensadores que han vivido desde entonces han avanzado en absoluto, no han avanzado en nada. El pensamiento de Platón, Aristóteles y todos estos, y Sócrates. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los hombres de ir a buscar la sabiduría del hombre? Las otras religiones han sido iniciadas por el hombre. El confucianismo, el budismo, el hinduismo, el musulmanismo, la sintología, cualquiera de esas. Todas son hechas por hombre. Si son hechas por hombres, ¿cuál es el punto de ir a ellas? Aceptarlas y unirlas es una necedad, porque Dios se manifestó a sí mismo y dio el verdadero conocimiento de sí mismo. Primero, a través de los judíos, su pueblo, y luego a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Además, si de alguna forma acepta algo de estas religiones humanas, limita por completo el libro, las Escrituras, limita la revelación y se va a desviar.
porque la plenitud, toda la plenitud viene de Él. Y así sea un gran pensador humano, así sea un hombre muy dotado, así sea muy brillante, si no conoce a esta persona, si no se ha sometido a Él, sus vidas van a ser infelices. Va a vivir en la oscuridad y no tendrán nada que lo consuele. Vivirán solamente como víctimas de sus circunstancias. Y sus logros solamente los van a llevar a las profundidades de la desesperación y el desaliento. Hable con esas personas muy exitosas, hable con ellas, escuche o lea sus biografías y va a descubrir exactamente eso, desesperación y desaliento. Porque nadie tendrá jamás de este pozo de agua, nadie podrá tener jamás paz, nadie podrá tener esta satisfacción, nadie podrá tener este reposo del alma, de la mente y del espíritu, a menos que lo reciba en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esa es una afirmación exclusiva. Y para la iglesia cristiana, la que se llame cristiana, que vacile en esto o en estar insegura, es negar el fundamento mismo de toda la fe. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. No hay esperanza en el mundo esta mañana aparte del mensaje de este libro. No hay conocimiento de Dios aparte de la revelación que aquí se nos da. Debe entonces mantenerse firme, y le digo, no es que seamos personas dogmáticas o arrogantes, pero yo le digo, es el único mensaje y tenemos una preocupación por las almas real, por las almas de hombres y mujeres. Y yo le pregunto, ¿siente lástima por los que son incrédulos, están en infelicidad? Es un deber de todos nosotros, que no busquen en otro lado, porque este es el único mensaje que trae salvación, porque es la única esperanza. La única esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, ahora quiero pasar a otro principio. Ya dije que el mensaje es exclusivo y el mensaje se corrobora con acciones. Lo que quiero decir con esto es que Dios actúa. Tenemos aquí un mensaje de Dios actuando, Dios haciendo cosas, y eso es lo que explica la singularidad de su mensaje. Esa es la esencia de su mensaje. Recuerden cómo Pedro predicaba en Jerusalén el día de Pentecostés, y de hecho, incluso la gente, el populacho, todos estaban allí, todos los extranjeros en Jerusalén se encontraban en esa ocasión. Escuchan al apóstol hablar en idiomas y lenguas extrañas y desconocidas, y ellos dijeron, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Y de eso se trata el cristianismo, de las maravillosas obras de Dios. Regrese al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón. ¿De qué se trata? De las maravillas de Dios. Y la tragedia es que la gente piensa que la Biblia es un libro de filosofía, o un libro de religión, o un libro de ideas religiosas. Es un libro que le sirve para enseñar moralidad. Por supuesto que hay algo de esto incluido. Pero antes de eso es el libro de las acciones de Dios. Noten el primer versículo, en el principio Dios creó. Así es como comienza. Lea el Antiguo Testamento y es lo que encuentra en el Antiguo Testamento, a este Dios haciendo cosas. Por supuesto que los hombres hacen cosas, pero todo lo que los hombres hacen generalmente es mal, está mal. Se meten en la miseria, en la infelicidad, y no estaríamos aquí esta mañana si se tratara meramente de las acciones de los hombres. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, le diré por qué estamos acá. Un hombre fue hecho perfecto, puesto en el paraíso. Todo estaba bien hasta ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó este mundo a ser lo que es hoy? Por la rebelión. La rebelión y la desobediencia de este primer hombre. Rebelión que trajo una miseria sobre sí mismo y sobre toda la humanidad. Ahí está. Y desde entonces el hombre piensa con un falso optimismo que va a ser muy exitoso. Esta ha sido la historia de la civilización desde el principio. Y no estaríamos aquí esta mañana y no habría esperanza esta mañana si no fuera por la acción de Dios. Dios hizo algo. El hombre y la mujer estaban en el jardín, escondiéndose de forma miserable detrás de los árboles por su pecado. Y Dios desciende, Dios baja.
y oyeron al Señor, Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y noten lo que dice en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la preparación para la venida del Hijo de Dios. Esto es una obra, esto es actuar. Esta es la anticipación del Evangelio. Y después de esto, ¿Dios qué hace? Crea una nación. Dios le da a esa nación la ley. Dios les da el conocimiento. Como ven, todo es la acción de Dios. Y observen la historia de este pueblo elegido, de este pueblo particular de Dios que lo hizo para Él. Ellos se extravían y son lo suficientemente tontos como para envidiar otras naciones. ¿Qué hacen ellos? Piden un rey. Las otras naciones tienen rey, nosotros también queremos tener uno. Danos un rey. Ellos tenían el rey del universo, pero querían un rey como los otros. ¿Y eso qué les trae a esa nación? Un sinfín de problemas. Querían vivir el mismo tipo de vida inmoral de las naciones alrededor. No querían atenerse a las leyes de Dios y siempre se metían en problemas. Otras naciones vienen, los conquistan y muy pronto esta nación se ha acabado por completo. La invaden los asirios, los de Babilonia, y eso es la historia. Dios actuando, Dios enseñándoles, Dios haciendo cosas. Son los poderosos actos de Dios. Y lo que sucede en Belén hace 2020 años. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Y luego Pablo lo repite en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y esto es lo que hace que este mensaje sea un mensaje único. Todos los demás esfuerzos y empeños de los hombres, como digo, todas esas grandes religiones del mundo han sido producidas por hombres. Toda su filosofía es producida por hombres. Todo su arte, todo su pensamiento, cada esfuerzo son todas las acciones de los hombres. Y ninguno de ellos es exclusivo, ninguno de ellos es único. Que un hombre reclame para sí la singularidad, la exclusividad. Y la finalidad no es, por supuesto, más que pura arrogancia, dicen ellos. Pero aquí no se trata de hombres, no estamos comparando hombres con hombres. El punto de todo esto es lo que Dios ha hecho. Y es por eso, por lo que Dios es absolutamente exclusivo. No pone a Dios en competencia con los hombres. Entonces, ¿por qué quiere poner su religión cristiana en el mismo grupo de Coexist? ¿Cómo pretendemos incluirnos en ese mismo grupo? La semana pasada se celebró el Día Internacional de la Tolerancia. Esto es mundial. La UNESCO es la que promociona estas cosas. Un día promovido por ellos, que proclama Coexist. Todos podemos vivir juntos, no importa la religión en la que se encuentran. Pero esto de unirse a nivel religioso no es posible. Eso es poner a Dios en el nivel de los hombres, es poner al Hijo de Dios en competencia con los hombres, y eso es blasfemia. Debe ser intolerante al respecto. El apóstol Pablo lo era. Recuerden lo que le dice a los Gálatas. Él estaba predicando allí. Él había establecido allí iglesias como resultado de su visión misionera en Galacia. Pero otros maestros entran allí, se están acercando y dijeron que todos deben ser circuncidados, porque no es suficiente creer en el Evangelio. Ellos pensaron, los que están en eso, pensaron que eso era avanzar. Bueno, ahora que ya han creído, entonces también circuncidémoslos. Y Pablo, lidiando con ello, les dice: me maravillo de que tan pronto, es versículo 6, capítulo 1. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería el siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio fue anunciado por mí. El evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. No es un evangelio de hombres. Y aunque fuera un ángel, tampoco es un evangelio. El evangelio es el evangelio de Cristo. Ahora, mis queridos amigos, si ustedes están preocupados por recibir de esta plenitud, ustedes tienen que llegar a esta posición, tienen que llegar a esta comprensión, tienen que aceptar esta exclusividad que aquí tenemos. Dios está actuando. Ese es el camino, es el único camino, porque es la acción de Dios mismo. Y eso a su vez, por supuesto, nos lleva al siguiente principio. El primer principio, se lo repito, el mensaje es exclusivo, el mensaje se corrobora con acciones y el tercero es un mensaje histórico. Lo que quiero decir con esto es que es un mensaje que se basa sólidamente y proviene únicamente de eventos y acontecimientos históricos. La gente a veces se pregunta, ¿puede un hombre seguir siendo cristiano si se pudiera probar que Jesús de Nazaret nunca ha venido o nunca ha vivido? Ahora, si alguna persona les trae esa pregunta, o si usted por algún momento duda, está negando la fe. No hay duda al respecto. Esta fe depende enteramente, completamente y únicamente del hecho histórico de Jesús de Nazaret, de la verdad concerniente a Él. ¿Cómo puede ver? Estamos tratando aquí con una persona. Es una persona con la que tratamos, no con una enseñanza. Cree en esa persona. Yo soy el que habla contigo, le dice Jesús. Se trata de una persona. Y en ese tiempo de Navidad es un tiempo para recordar esto. Si no lo hace, pierde todo el punto de la Navidad. El cristianismo no es un sistema de ideas, no es solo una escuela de pensamiento. No es simplemente para que llene lo que tenía, sus ideas, las ponga atrás y ponga otra idea en su mente. No es nada de esto en absoluto. Por supuesto, hay un elemento de enseñanza, hay algo allí involucrado, una enseñanza que se deriva de esta persona, pero la verdad es sobre una persona. Lo que esa persona hizo es mucho mejor y mucho más de lo que esa persona enseñó o dijo. Porque las ideas no salvan. Esa es la mayor negación de la fe cristiana. Hay tantas personas hoy día que parecen pensar que la fe cristiana es solamente una recolección de pensamientos hermosos. Le digo, no me sorprende que la gran mayoría de la gente de este país esté fuera de la iglesia cristiana. No me sorprende porque la iglesia cristiana misma les ha dicho que el cristianismo no es más que unos pensamientos hermosos. Que incluso si Jesús de Nazaret nunca hubiera existido, todavía tiene cristianismo. Algunos con solo leer libros edificantes que le ayuden o tener buenos pensamientos, ya con eso la hicieron, ya basta. Si el cristianismo es simplemente ser amable, agradable y fraternal, si es tener buena voluntad y compañerismo, en este tiempo de Navidad, bueno, no necesita venir a un lugar de adoración para hacer eso, no necesita las escrituras. Así que el negocio de la predicación sería simplemente decirles que están bien. Ustedes todos están bien, que Dios los ama a todos, que todo está bien en sus vidas. De esa forma no necesita a Jesús de Nazaret, pero Él ha nacido en un establo. Pero para ellos es innecesario. No importa si nació o dónde nació, no importa si murió en la cruz. Pero mis queridos amigos, eso es negar completamente la esencia de la fe cristiana. Todo esto tiene que ver con una persona. Es una persona histórica, como lo ha sido cualquier persona en el pasado. Cristóbal Colón o Simón Bolívar, todos los personajes del pasado y de los que no tenemos duda de su existencia. Son históricos, o alguien puede negar la existencia de Simón Bolívar. Diga, no, Simón Bolívar nunca existió.
No, son personas históricas y todos decimos, sí, vivieron en este mundo. Es igual con Jesucristo, una persona que vivió en un momento de la historia. Y si Él y lo que hizo no es historia, no tengo ningún mensaje para ustedes esta mañana. No hay salvación. Pero Él dice que la salvación viene de los judíos. Yo soy el que habla contigo. Todo es histórico y gira en torno a esta persona. Y esto me lleva al último punto, al último principio esta mañana. El mensaje es exhaustivo, es exclusivo, el mensaje se corrobora con acciones, el mensaje es histórico y el mensaje trae consuelo. Porque ¿cuál es la fuente de todo este consuelo? Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, preparó el camino del Señor. El profeta lo ve venir y dice: todo valle sea elevado y bajado, todo monte y callado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. A la venida del Señor, todos los ojos y toda la carne lo verá. Toda carne verá la salvación de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo espera todavía. El apóstol Pedro en la primera epístola nos da un resumen perfecto. Si quieren ir a verlo, es un resumen perfecto de toda la enseñanza del Antiguo Testamento, y permítame leerlo. Y es importante en todo este asunto que estamos tratando y es maravilloso en sí mismo. Él les está recordando a estas personas acerca de la salvación de su alma, y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaban el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué declaración tenemos acá? Pero es un resumen perfecto del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento esperaba con ansias la venida de esta persona, la venida del Cordero de Dios, que va a venir y va a quitar los pecados del mundo entero. El Cordero que iba a ser sacrificado. Y ellos, mañana y tarde en el tabernáculo y en el templo, hacían lo mismo. Pero eso no eran más que tipos y sombras. Pero todas apuntan a un momento, a un futuro. Está por venir. La simiente de la mujer venía a herir a la serpiente. Y los profetas esperaban e indagaban acerca de esta nueva era, de la venida del nuevo tiempo, de ese tiempo glorioso cuando el Mesías, el libertador, vendría. Pero ahora Jesús le dice a la mujer: créeme, la hora viene, la hora viene. ¿Y qué hora es? Pues ahora. Esta es la hora. La hora que todo el Antiguo Testamento estaba esperando. La hora que todo el Antiguo Testamento estaba anticipando. Abraham se regocijó al ver ese día. Lo vio de lejos y se alegró. La hora en que el Hijo de Dios, el libertador, vendría, ha llegado. Y él dice que la hora viene y ahora es. El pasado se acabó, se terminó. Estamos en una nueva era. Aquí hay un nuevo comienzo y es ahora. Esto es algo que nos dice repetidamente de una manera gloriosa el Nuevo Testamento. Gálatas 4:4, y se lo repito, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, eso solamente significa que es ahora. Ese tiempo ha llegado a su fin. Se ha cumplido la plenitud de los tiempos cuando llegó la hora de Dios. La hora en que Dios esa hora la ha tenido en su mente desde la eternidad. Y esa hora tiene un punto fijo, tiene un final. Y desde el principio Él lo conoce, Él conoce la hora. Y esa hora vino el cumplimiento de los tiempos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O también en las palabras del apóstol Pablo, de nuevo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1 dice:
todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Cristo. 2 Corintios 1:20. Escuchen esto. Esta palabra hoy cae en una época muy sentimental, de pensamientos sueltos, muy flácida, pero nuestra palabra no fue así, dice Pablo. Al mismo tiempo, el sí, sí y el no, no. Eso es decir, que hay una afirmación cristiana en un momento dado y en otro momento ya no la hay. Es sí y no al mismo tiempo. No se puede decir que esto es histórico y luego decir que no es histórico. Al mismo tiempo, decir sí y no, y la gente de este país está fuera de las iglesias, porque las iglesias están diciendo sí y no saben, están para acá, para allá. Están tan ansiosos de complacer a la gente, están tan ansiosos de brindarle lo que ellos les están pidiendo, de atraerlos a su iglesia, que están diciendo sí y no. Y la gente no escucha, y no los culpo, porque ese no es el mensaje cristiano. Noten lo que dice 2 Corintios 1:18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios. Jesús ha puesto fin a esa era, comienza una nueva era. Toda la historia gira en torno a esta bendita persona de la que están hablando con la mujer samaritana. No solo pertenece a la historia, sino que divide la historia. De hecho, Jesús no es solo el Salvador, Él es el Señor de la historia. Él ha iniciado la hora ha llegado, el punto es ahora. Toda la historia está en esa persona. ¿Y quién es Él? Esa es la pregunta. Solo hay una respuesta a esa pregunta. Él es el mismo Salvador como es el que da la salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es viva, eficaz, que nos confronta, que nos muestra en dónde están nuestros pensamientos, que nos abre nuestro interior para mostrarnos a qué lugar debemos llevar siempre nuestra mente. No permita, Señor, que nos desviemos, que nos dejemos llevar por la emoción de una etapa decembrina llena de sentimientos o de pensamientos mundanos. Siempre, Señor, pensemos y celebremos la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Siempre tengamos los ojos en ti, Señor. No permitas que las religiones o los pensamientos de este mundo hagan ningún tipo de influencia en nuestro ser, Señor, en nuestra creencia. Manténnos firmes, ayúdanos siempre a poner y a no desviar nuestros ojos de aquel que es el Salvador de cada uno de nosotros que hemos creído. Y si hay en medio de nosotros alguno que no ha creído, que simplemente es un simpatizante, que le parece que las cosas están bien, Señor, yo te pido que obres en su vida, que obres en su corazón, que le muestres su pecado para que pueda venir en un verdadero arrepentimiento, confesando sus pecados, viniendo a ti, reconociendo la falta de justicia que tiene para que tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, le des esa justicia. Gracias te damos por Él, por tu Hijo, por la venida, por esa salvación tan grande que nos ha dado. En el nombre de Cristo oramos todo esto. Amén.